¿Qué tal? Bueno, en el segundo video vamos a ver 4 componentes básicos, breve y rápido de explicarlo, que son diodos, bobina, relé y, si nos queda tiempo, transistores. Bien, vamos a empezar por el diodo. Yo traje uno hoy acá, esto es un diodo, ¿sí? Este diodo lo que hace es como si fuese una válvula antirretorno en un circuito hidráulico, como estábamos viendo. Permite la circulación de corriente en un solo sentido y no a la inversa. Bien. Por ejemplo, este diodo es lo que nos permite poder hacer el cambio de corriente alterna a corriente continua, como hablábamos ayer. Entonces vamos a ver un ejemplo en el circuito hidráulico que vimos en el otro video. Yo había dicho que la corriente continua era continua, o sea que siempre circulaba hacia el mismo sentido, y la corriente alterna es como si fuese un poquito para acá y alterna un poquito para allá, ¿no? Bueno, si yo le pongo una válvula antirretorno, por ejemplo acá, lo que voy a hacer es que cuando la corriente, el agua, en este caso, quiera venir para acá, bárbaro, pasa. Ahora cuando quiere ir para atrás, no va a poder ir. Entonces tengo una corriente continua. Bien, lo mismo pasa en la electricidad. Si es alterna, que se va alternando, yo le pongo un diodo y voy a decir que vaya siempre para allá. Entonces transformo un positivo y un negativo. ¿Sí? Hago una corriente continua. Simple y rápido, para eso es el diodo, para permitir que la corriente circule siempre en un sentido y nunca a la inversa, ¿no? Los diodos tienen un negativo y un positivo, que se llaman ánodo y cátodo. Cátodo es el negativo, ánodo es el positivo. Acá tiene una liñita identificando lo que es el negativo, el cátodo, ¿no? Bueno, después lo podemos ver en unos circuitos en mediciones un poco más complejos, pero la idea es empezar muy básico con esto. Así que vamos a pasar ahora a hablar un poco de bobinas. ¿Qué es una bobina? La bobina es un enrollado de alambre que puede tener un núcleo de aire o un núcleo ferroso, y que cuando se energiza, o sea, cuando yo le pongo tensión, corriente, genera un campo electromagnético. Eso es una bobina, eso es lo que hacen todas las bobinas. Bobinas hay un montón de clases, hacen cosas distintas, pero el fundamento es ese, generan un campo electromagnético. Ahora voy a hacer un experimento que podemos hacer cualquiera de nosotros, no hace falta tener grandes conocimientos ni grandes piezas. Por ejemplo acá, yo tengo un tornillo de acero, ¿sí? Que es un material ferroso, y le hice un enrollado de alambre de cobre esmaltado, ¿no? Esmaltado para que no sea un corto entre sí, sino que sea una bobina. Al enrollarlo hice ni más ni menos que una bobina, ¿sí? Que cuando yo le voy a poner corriente acá, esta bobina se va a magnetizar y me va a magnetizar el núcleo ferroso. O sea, hice un electroimán. Para ver que esto sea cierto, para demostrarles a ustedes el funcionamiento básico de una bobina o de un electroimán, yo traje este experimento que, si quieren, lo pueden replicar ustedes. Mi bobina, una arandela, no está magnetizada, entonces no se pega la arandela, ¿sí? Ninguna de las dos puntas se pega. Ahora lo que voy a hacer, lo que pueden hacer ustedes, tomé una pila, usé esta pila grande que tenía por ahí, porque tiene un poquito más de corriente, por ahí si la pila está muy gastada quizá no le funcione. Lo que voy a hacer es, junto a las dos puntas, y en este caso ahora está magnetizado, o sea, la arandela se pega al tornillo. Y si yo suelto uno de los polos, la arandela se suelta al tornillo. Lo voy a hacer de vuelta para que se vea, porque se me cayó el tornillito. Ahí está magnetizado, ¿no? Ahora suelto uno de los polos
y cae la arandela, porque se desmagnetiza, ¿sí? Donde deja de tener corriente, deja de estar magnetizado y se desmagnetiza. Bien. Entonces, una bobina podemos tener también dentro de un inyector. El inyector es un electroimán también. Lo único que en vez de tener ese tornillo y esa arandela que yo hice el ejemplo, tiene una bobina y una aguja. La aguja cierra lo que sería el paso de combustible. Cuando yo le inyecto tensión al inyector, esa aguja sube por efecto magnético, por ese electroimán que se genera con la bobina, y deja pasar el combustible a los cilindros. Saco la tensión, cierro la aguja, no pasa combustible. Eso es lo que hace un inyector. Después tenemos bobinas. Hay bobinas de encendido que son las que generan la chispa para las bujías, pero es otro tipo de bobina. Es una bobina en sí, pero es una bobina doble. Ahí hay dos bobinas que se llaman primario y secundario, que lo que hacen es, con esa autoinducción, generar ese campo magnético, elevan mucho la tensión, es un transformador. Queda almacenada la tensión y cuando suelto el negativo, en el caso del auto, libero esa alta tensión rápidamente a las bujías. Más o menos así trabaja una bobina de encendido. ¿Sí? Pero ¿por qué les mostré lo del electroimán? Porque quiero mostrar algo que es muy importante, que es el relé. Este es un relé completo. ¿Bien? El relé es muy importante en un auto. Se usa muchísimo, tanto en electricidad como en electrónica. Pero ¿cómo funciona este relé? Igual, tiene un electroimán. Miren, esto es una bobina como la que habíamos hecho en el tornillo. Exactamente igual. Acá tiene unos contactos. Si se llega a ver. ¿Ven esos contactos que abre y cierra? Bueno. Este relé, por ejemplo, tiene 4 patitas. Donde yo le doy positivo y negativo. Y esto es un puente, es una llave. Un relé es una llave electromagnética. Bien. Cuando yo le doy tensión a estas dos puntas, se acciona el electroimán y hace que conduzca estas dos. O sea, acciona la llave. Cuando yo le saco la tensión, el electroimán libera, ¿sí? Libera y abre el circuito. Le pongo tensión, se activa, cierra el circuito. Le saco tensión, se desactiva, abro el circuito. Bien. Tenemos otro tipo de relé. Hay un montón de relé también. Hay chiquitos, grandes. Hay relé con diodos internos. Después vemos para qué. Y después tengo este relé. Que este relé ya tiene 5 patitas. Porque esto es un relé que podemos usar de inversor. ¿Qué tiene? Una bobina y un contacto doble. No se ve muy bien, pero esto es un contacto doble. Cuando no está accionado la bobina, conduzco entre dos pines, entre dos patas. Y cuando acciono la bobina, conduzco entre la otra patita. Así, es una llave doble. Hace esto. Lo que se denomina normal cerrado, normal abierto, ¿no? En los contactos. Normal cerrado es que cuando está en descanso, sin la excitación, sin corriente, está conduciendo. Y el otro contacto, que se le dice normal abierto, está abierto sin conducir, ¿sí? Cuando yo le doy corriente, acciono el electroimán y punteo así, estos pines. Y cuando le saco corriente, punteo otros pines. Esto es un relé chiquito, pero en un relé como el que yo les había mostrado, por ejemplo este es un relé de 5 pines, ¿no? Entonces, estas dos puntas, positivo y negativo. Cuando está sin excitar, sin tensión, estas dos, esta y esta, están en cortocircuito, digamos, están cerradas. Cuando yo
le doy tensión, están estas dos. Le saco tensión, estas dos. Así trabaja un relé inversor, que le decimos. ¿Para qué uso un relé? ¿Por qué uso el relé? ¿Por qué es tan importante, digo, el relé? Bien. Yo tengo un circuito básico. No sé si había dibujado alguno acá. Les voy a mostrar. Circuito básico. ¿No? No sé si lo habíamos visto. Batería, llave, lámpara, ¿no? Perfecto. Esta es una llave, como la que está acá. Bien. Esta llavecita, si yo la leo, tiene una descripción que dice que aguanta 10 amperes a un máximo de 250 volts en corriente alterna. O sea que en corriente continua va a aguantar un poco menos, pero vamos a quedarnos con los 10 amperes. Dijimos que el consumo se medía en corriente. Los amperes es lo que consume, ¿no? Entonces, esto aguanta 10 amperes. 10 como máximo, 10 amperes. Pero este relé, por ejemplo este de acá, aguanta 40 amperes, ¿sí? 40. Supongamos que esta lámpara consume 30 amperes y la llave es de 10 amperes. Se va a derretir. Entonces tengo que poner un relé de 30 amperes. Bien, entonces ¿qué hago? Pero yo quiero activar igualmente esa lámpara. Vamos a suponer que son unos faros auxiliares. Y los faros auxiliares, ponerle que entre los dos consumen 30 amperes. Pero yo no quiero accionarlo con esta llavecita. Con esta llavecita yo la quiero poner adentro y accionar los dos faros auxiliares. Bueno, lo puedo hacer. Lo que voy a hacer es esto. Por ejemplo, negativo, positivo de batería, salida a los faros auxiliares, y cuando yo le inyecte positivo acá, esto se va a puentear y van a prender los faros auxiliares. Y esa corriente de 30 amperes que tienen los faros auxiliares me lo va a chupar el relé que soporta hasta 40 amperes, supongamos. Entonces va a aguantar. Y el que le inyecte este positivo va a ser la tecla, ¿sí? Entonces enciendo, energizo la bobina del electroimán del relé y le mando tensión, encienden. Corto la llave, le corto el positivo, desenergizo la bobina, abro el relé y deja de haber corriente. Para eso se usa el relé. Este que es inversor a veces lo podemos encontrar también en el caso de una bocina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la bocina generalmente que se activa por negativo, pero tenemos la bocina en el auto puesta a negativo y le tengo que dar un positivo para que funcione, para que suene, pero en el volante yo tengo negativo. Entonces ¿cómo hago? Tengo que invertir la polaridad. Entonces uso un inversor. En este caso podemos usar un relay. ¿Cómo hacemos? La bocina está a positivo, a negativo, perdón. La bocina está a negativo. Le falta el positivo. Ese positivo que le falta lo meto acá. Acá va a ir el positivo de batería. Bien. Pero no va a llegar a la bocina porque esta bobina del relé no está excitada, no está andando. Porque nadie le dio la señal. Entonces, ¿qué hago? Este lo pongo a positivo. Pero el negativo no se lo doy al relé. Me falta el negativo. Ese negativo es el que se lo da la bocina del volante. Cada vez que aprieto, le mando negativo, cierro el circuito, ¿sí? Porque yo puedo cortar negativo o positivo. Cualquiera de los dos que lo corte, yo abro el circuito. Y no tengo el circuito cerrado, no hay funcionamiento. ¿Bien? Y entonces así hago sonar la bocina a través de un pulsador negativo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Hay otra cosa en los semiconductores, no sé si les dije, el diodo está en la gama de los semiconductores y así también los transistores. Mañana voy a ver si puedo traer uno para mostrar lo que es un transistor. El transistor normalmente tiene tres patitas, más común que vamos a ver, que se llaman base, colector y emisor.
Y el transistor es como si fuese un relé, pero electrónico. Esto es una llave electromagnética y un relé puede ser una llave electrónica. Bien, tiene la misma función que el relé, si bien hay un montón de transistores que funcionan para otras cosas, pero más o menos lo que vamos a usar nosotros, que les puedo explicar, un transistor común, cuando en la base tengo una señal de tensión muy chiquita, puedo hacer un efecto de llave electrónica, ¿no? O sea, tengo dos cables acá, por decirlo así, y en el medio tengo esa base en el transistor. Donde yo le doy una tensión muy chiquita, hace esto, junta ahí, ¿sí? Eso en sí es nada más y nada menos que el funcionamiento básico, muy básico de un transistor, ¿sí? ¿Por qué se usan los transistores o para qué, en qué momento se usan los transistores? Y, por ejemplo, hay transistores, dijimos que funciona como un relé. Entonces, la ECU, la computadora del auto, ¿no? Necesita darle una señal a la bobina, una señal negativa, por ejemplo, a la bobina para hacer la carga y descarga. Pero esa bobina tiene un consumo grande y si yo la pusiera directamente a la computadora del auto, la voy a quemar. Entonces necesito poner una llave que soporte eso. ¿Puedo poner un relé ahí? Y en la teoría, según lo que yo vengo explicando, y sí, podríamos poner un relé, pero con el relé vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque para excitar un transistor, el transistor no tiene bobina, es electrónico. Para excitar un transistor necesito mucha menos corriente que para excitar una bobina. Y tenemos el problema que teníamos en un auto a platino, por ejemplo, que es el efecto ruido y el efecto rebote. Imagínense que un relé hace esto, pega dos contactos. A grandes velocidades, a grandes frecuencias, esto podría rebotar y hacer un montón de efectos que no queremos en la computadora. Por eso usamos un transistor, porque nos da la ventaja de poder tener muchísima mayor frecuencia, o sea, muchísima más velocidad de carga y descarga que lo que es un relé. Por eso también es que se reemplazó el platino en su momento por el encendido electrónico. El encendido electrónico lo que tiene es un transistor que genera carga y descarga en la bobina, ¿sí? Imagínense, un platino sería como un relé y un encendido electrónico sería como un transistor. Bien. Bueno, yo creo que con eso vamos a estar hoy. Después mañana veremos otros sensores y quizás traiga unas herramientas para poder empezar a ver. Las herramientas que yo voy a traer también van a ser básicas porque yo no nací ni millonario ni con herramientas y hoy no, tampoco soy millonario y tampoco tengo todas las herramientas compradas. Entonces les voy a enseñar a que se puedan fabricar sus propias herramientas y puedan empezar a trabajar sin ser millonarios y sin tener herramientas. Muchas gracias.